En un mundo donde el cultivo y la realidad se han fusionado, los jugadores entrenan y luchan en un universo de monstruos y habilidades místicas. Todo cambió cuando, inesperadamente, innumerables monstruos irrumpieron en el mundo real, desatando un apocalipsis en el que ciudades cayeron una tras otra, y la humanidad fue arrinconada en la última ciudad fortificada. Si esa ciudad caía, el fin de la humanidad era inminente. Fue entonces cuando el último señor demonio hizo su aparición, liderando a los monstruos en una ofensiva final. Aquí es donde conocemos a nuestro protagonista, Yu Qinzhan, conocido como la Espada Inmortal. Él tenía una única habilidad oculta llamada Regreso Cercano, una técnica peligrosa que podría permitirle enfrentar al señor demonio. A pesar de las súplicas de sus compañeros para que no se sacrificara, Yu Qinzhan decidió arriesgarlo todo y atacó, dispuesto a acabar con la amenaza que asolaba a la humanidad. Sus compañeros le ofrecieron todo su poder espiritual restante, y él lo aceptó, desencadenando un último y devastador enfrentamiento. En ese fatídico día, ambos cayeron, y así concluyó la guerra entre humanos y monstruos, con la humanidad al borde de la extinción y el último inmortal perdiendo la vida. Sin embargo, en un giro inesperado, la muerte del señor demonio le concedió a Yu Qinzhan una oportunidad de resucitar. En un día lluvioso, 2 soldados revisaban los cuerpos de los caídos en busca de objetos de valor, asegurándose de que los muertos no volvieran a levantarse. Uno de ellos, al ver una espada dorada, se dispuso a apuñalar el cuerpo para confirmar su muerte. Justo en ese momento, Qinzhan despertó, bloqueando el ataque con su espada y eliminando al soldado con un movimiento rápido. Dirigiéndose al soldado sobreviviente, le preguntó dónde se encontraba y quién era él, decidido a entender el mundo en el que había renacido. En medio de su confusión, intenta orientarse en este extraño entorno. Justo cuando cree haber acabado con el soldado, el cuerpo del que acabó previamente se transforma inesperadamente en un demonio, quien lo toma por el cuello con una fuerza sobrehumana. Qinzhan, sin perder la calma, agarra rápidamente un hueso afilado que encuentra cerca y lo apuñala en el costado, liberándose. Enfurecido, toma su espada y corre hacia él realizando un ataque decisivo, eliminando finalmente a su oponente. Mientras analiza la situación, sospecha que, si este enemigo ha resucitado, quizá no esté en el mundo real, sino en el mundo del cultivo. Intenta llamar al sistema, pero no obtiene respuesta, lo que lo desconcierta aún más. El soldado sobreviviente, visiblemente nervioso, le pregunta a Qinzhan si es un fantasma o un humano. Molesto, Qinzhan le responde que debería saber diferenciar entre ambas cosas, pero el soldado le pide ver su insignia para confirmar su identidad. Al revisar su ropa, Qinzhan encuentra una insignia antigua que le recuerda a un diseño del juego del cultivo. Al mostrarla, el soldado se calma y lo invita a regresar al campamento con él. Mientras caminan, él observa las armaduras de estos soldados y se da cuenta de que son diseños que estuvieron de moda hace 10 años. Toma la horquilla del tipo con el que peleó antes y entonces le pregunta al soldado en qué año están y este responde que es el año 68 de la era Yonping. Esta revelación lo impacta, confirmando sus sospechas. Ha viajado al mundo del cultivo de una época pasada, de hace una década. En ese momento, el sistema se activa, informándole que ha confirmado el flujo del tiempo y que está en una realidad separada por el espacio-tiempo. El sistema también le asigna una nueva identidad, la de un soldado de vanguardia de la raza humana en el mundo del cultivo. Ha renacido y, con ello, se ha activado el sistema de Dios de la guerra, otorgándole la oportunidad de dominar este mundo desde sus cimientos. Justo en medio de su reflexión, logra percibir algo, un monstruo los ataca. Su compañero, Wang, parece asustado, pero Qinzhan lo tranquiliza diciéndole que mantenga la calma. Sin embargo, al intentar atacar, Qinzhan descubre que su espada no causa ningún efecto. No puede activar sus habilidades como antes. Consciente de que solo con ataques comunes no tendrá oportunidad de vencer, utiliza su vasta experiencia en combate para ejecutar un corte preciso y acabar con el monstruo. Pero el problema no termina ahí. Este lugar no parecía un territorio humano caído. El olor a sangre había atraído a más criaturas y la cantidad de enemigos no dejó de aumentar. Fue difícil para él acabar con uno solo, y no podía lidiar con tantos. Dándose cuenta de la dificultad de la situación, Qinzhan pregunta rápidamente a Wang si hay algún escondite cercano. Wang, un poco más recuperado de su susto, le dice que hay unos barracones con una formación mágica de ocultación adelante. Sin perder tiempo, ambos corren hacia los barracones, donde logran ingresar y activar la formación que los aísla de los monstruos. Wang, aliviado,
Le explica que la formación mágica del campamento es lo suficientemente poderosa como para mantenerlos ocultos. Sin embargo, Kinsan, observando el leve temblor en la barrera, se da cuenta de que ésta no resistirá por mucho tiempo. Wang, preocupado, le pregunta qué pueden hacer para reforzar la formación. Kinsan le responde que, si tiene piedras espirituales, la barrera resistirá por un tiempo más prolongado. Sin dudarlo, Wang se dirige a revisar si quedan algunas piedras espirituales en el campamento. Mientras espera, Kinsan recuerda su sacrificio junto al último señor demonio. En su vida anterior, todos pensaban que el mundo del cultivo era solo un juego virtual. Sin embargo, cuando los monstruos invadieron el mundo real, comprendieron la verdad, aunque ya era demasiado tarde. Ahora, con una segunda oportunidad, Kinsan se promete a sí mismo no cometer los mismos errores y prepararse para lo que pueda venir. Confirmando su situación, se da cuenta de que ha renacido en el mundo del cultivo de hace 10 años, lo que le otorga una oportunidad única para evitar la aniquilación de la humanidad. Ahora, su prioridad es sobrevivir y fortalecerse para enfrentar la amenaza. Necesitaba una manera de sobrevivir y, recordando el sistema de Dios de la guerra, decide activarlo. Este sistema es diferente al de su vida anterior, pero eso no le importa, lo importante es aprovechar cada ventaja en esta nueva oportunidad. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres dale like y comenta. El sistema le confirma que se encuentra en la primera etapa de la condensación de Ki, y le pregunta si desea activar las operaciones de Dios de la Guerra. Al aceptar, descubre que puede desbloquear habilidades recolectando armas. Toma un sable y de inmediato desbloquea 2 habilidades, aunque sabe que enfrentarse a los monstruos en combate cuerpo a cuerpo es demasiado arriesgado en su estado actual. Entonces, opta por un arco militar, lo que activa 4 habilidades. Tras revisar sus opciones, elige las habilidades de estabilización y disparo consecutivo. Las aprendió instantáneamente y al probarlas se da cuenta de que le dan una precisión aceptable, aunque la potencia sigue siendo insuficiente. Con un toque de poder espiritual, sin embargo, logra mejorar sus disparos, volviéndolos más letales. Ahora puede confiar en las habilidades del sistema de Dios de la Guerra para defenderse de los monstruos. Justo cuando comienza a familiarizarse con su nuevo poder, un sonido perturbador lo saca de sus pensamientos. Un enorme gigante sin rostro ha llegado al campamento. Este monstruo emite una presencia abrumadora. Kinsan observó cómo el gigante sin rostro avanzaba, y la situación le recordó los primeros días en los que los jugadores habían ingresado al mundo del cultivo en su línea temporal anterior. Ahora, al ver este tipo de monstruo antes de tiempo, comenzó a sospechar que algo importante había cambiado. Wang, su compañero, le preguntó alarmado qué era esa criatura, y Kinsan le explicó que era un gigante sin rostro, un monstruo de alto nivel que se acercaba rápidamente. Wang pensó que estaban condenados, pero Kinsan lo tranquilizó, asegurándole que no sucedería nada, y como esperaba, no estaba en este lugar por ellos. La formación mágica que ocultaba su ubicación estaba dañada, y el temblor había agotado casi toda su energía espiritual, lo que exponía su posición. A medida que más monstruos eran atraídos, Kinsan le pidió a Wang que reactivara la formación usando las piedras espirituales que quedaban, mientras él se encargaba de cubrirlo. Con sus habilidades recién adquiridas, comenzó a disparar flechas certeras a los monstruos, eliminándolos desde una distancia segura y ganando puntos de experiencia. Agradeciendo que sus habilidades fueran de tipo crecimiento, ya que podía subirlas de nivel lentamente. Sin embargo, lo que más le preocupaba era la presencia del gigante sin rostro, una aparición inusual. Wang llegó rápidamente para avisarle que había cambiado las piedras espirituales. Por su parte, Kinsan sospechaba que, al igual que en su vida anterior, el gigante sin rostro no vendría solo, y que posiblemente estaría acompañado de soldados de alto nivel. La formación mágica no podría contener a criaturas de tan alto nivel si la descubrieran. El gigante sin rostro hace un momento pareció ser indiferente ante ellos, pero él sentía que algo grande estaba a punto de pasar. A la mañana siguiente, mientras vigilaba el campamento, como ya lo había previsto, una banda de monstruos de élite irrumpió en el área, dirigiéndose en la misma dirección que el gigante sin rostro. Esto aumentó la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. Wang, nervioso, le señaló el cielo, y cuando Kinsan alzó la vista, vio un ave gigantesca descendiendo. Estaba herida y, al verlos, intentó huir. No podía permitir que un monstruo inteligente escapara. Sin perder tiempo, activó su habilidad de tiro certero, lanzando una flecha que impactó de lleno en el ave, impidiendo que escapara.
Después de obtener el poder de alma del monstruo, encontró un extraño dispositivo de comunicación. Al examinarlo, se dio cuenta de que era un dispositivo de comunicación del ejército demoníaco, en el cual se daba las coordenadas que debían atacar. Él recordó que, en su vida anterior, las primeras batallas entre humanos y demonios no habían ocurrido de inmediato en el mundo del cultivo. Pensando en posibles objetivos de estos ataques, consideró a personas clave de la historia que fueron eliminadas por emboscadas, debilitando a la humanidad. Volviéndose hacia Wang, le preguntó la fecha. Es 7 de junio, respondió Wang, confundido por la pregunta. Esta fecha resonó en Qinzhan, recordándole la trágica caída del anciano maestro de formaciones Gong Sun-si y de la santa doncella celestial, Ning Yue-chang, ambos poderosos cultivadores cuyas habilidades eran cruciales para la defensa de la humanidad. Con sus conocimientos y experiencia, habrían sido pilares fundamentales contra el apocalipsis. Sin embargo, sabía que en su nivel actual de cultivo sería difícil localizar y advertirles del peligro. Su objetivo era cambiar más que el apocalipsis, quería reescribir los eventos que llevaron a la caída de la humanidad. Justo entonces, una notificación del sistema del dios de la guerra le indicó que había pasado 24 horas en el mundo del cultivo y que ahora regresaría a su mundo original. Sorprendido, se dio cuenta de que el sistema podía transportarlo entre mundos, algo que nunca había imaginado. A medida que sus pertenencias eran almacenadas y su visión se desvanecía, comenzó a planear cómo usaría esta ventaja única. Qinzhan, en su regreso a la Federación Libre antes de la destrucción, se encontraba en la escuela secundaria, rodeado de compañeros y recuerdos de su vida pasada. La voz de Sue, su compañera de clase y nieta de una de las poderosas 9 familias, lo sacó de sus pensamientos. A su lado, su amigo Sang sonreía, alentándolo a decir lo que supuestamente había venido a expresar. La multitud alrededor los miraba expectante, pensando que Qinzhan estaba a punto de confesarse a Sue. Sin embargo, la memoria de su vida anterior lo golpeó de inmediato. Recordó cómo Sang había usado un anillo con veneno afrodisíaco en aquella confesión, arruinando su vida y provocando un escándalo que lo aisló de la Federación. Fue solo cuando el mundo de la cultivación apareció que tuvo la oportunidad de cambiar. Esta vez, Qinzhan estaba decidido a no repetir sus errores. Sang lo animó con una sonrisa astuta, diciendo que no debía tener miedo y que fuera sincero. Sin perder la calma, Qinzhan simplemente invitó a Sue a su casa a probar sus habilidades culinarias, rompiendo las expectativas de todos los presentes. Ella parecía un poco decepcionada, preguntándole si eso era todo lo que quería decir. Qinzhan asintió, asegurándole que solo quería invitarla a una comida, dejando a Sang desconcertado. Él le recordó que antes le había dicho que quería confesarse. Qinzhan le dijo que dejara de bromear, pero los planes de Sang aún no habían terminado. Justo cuando estaba a punto de atacarlo con el anillo, Qinzhan lo interceptó rápidamente, sujetándolo por el brazo y sometiéndolo con un movimiento ágil. Sosteniendo el anillo en su mano, miró a Sang fríamente y le preguntó, ¿para qué planeabas usar esto? Sang intentó justificarse, insistiendo en que el anillo era solo un accesorio normal. Pero Qinzhan, recordando su vida pasada y determinado a protegerse, decidió actuar estratégicamente. Sabía que no estaba solo, contaba con el apoyo de los guardias de la familia Su. Así que llamó a Suji, una de las guardianas de confianza de la familia. Cuando ella llegó, Qinzhan le entregó el anillo, pidiéndole que lo examinara. Suji rápidamente descubrió la presencia de un afrodisíaco peligroso en el objeto, lo que dejó a Sue conmocionada. Qinzhan, consciente de que alguien había intentado manipularlo para humillarlo, expresó su sospecha en voz alta, sugiriendo que esto era solo una táctica y necesitaban exponer a la mente maestra detrás de la traición. En ese momento, Sang intentó escabullirse, pero el anciano Li, otro guardián, apareció frente a él con un movimiento rápido y liberó una técnica de control. Qinzhan observó impresionado la habilidad de Li, reconociéndola como una habilidad de selección del cielo, un don raro que podía revelar los secretos más oscuros sin necesidad del cultivo. La habilidad obligó a Sang a confesar la verdad, revelando que había sido contactado anónimamente y no conocía la identidad de su benefactor. Básicamente no sabía nada. Sang intentó buscar que Qinzhan hablara a su favor, sacando a relucir los años de amistad que tuvieron, pero él no estaba dispuesto a perdonarlo. De una patada lo envió lejos, y con frialdad, le indicó a Suji que profundizara en la investigación para llegar a la verdad. Sue, agradecida, elogió a Qinzhan por haberla protegido. Él le respondió que lo hacía tanto por ella como por su propio bien. Ella percibió un cambio en él, algo más fuerte y determinado. Mientras tanto,
Kinsan revisó su sistema de dios de la guerra y notó que el reloj se había reiniciado. Ahora estaba convencido de que algo más profundo estaba sucediendo, los monstruos del mundo de cultivo y una entidad misteriosa que estaba manipulando a otros indicaban una amenaza inminente. Sabía que debía prepararse a fondo, ya que el sistema parecía permitirle viajar entre ambos mundos, y estaba decidido a aprovechar esta ventaja para detener el apocalipsis que se avecinaba. Fuera de la sala de conferencias de la Federación, los guardias de la familia Sue escoltaron a Sang. Antes de partir, Sue se despidió de Kinsan con una promesa de volver a encontrarse pronto. Mientras ella se alejaba, él reflexionaba sobre las severas consecuencias que Sang enfrentaría. Al fin, podía regresar a casa para descansar. Era un lugar que había dejado hace años y que ahora extrañaba más de lo que esperaba. Justo cuando se disponía a irse, una nave aterrizó frente a él. Era la 9ª lanzadera de la familia Nie, y uno de sus miembros le informó que su maestro deseaba hablar con él. Intrigado, aunque un tanto desconfiado, Kinsan aceptó la invitación y siguió al hombre. Dentro de la nave, se encontró con Nie Jun, el presidente del consejo estudiantil, quien comenzó a interrogarlo con una actitud de superioridad. Nie Jun revisó los antecedentes académicos de Kinsan, minimizando sus logros con desdén, insinuando que cualquiera podría superarlos. Finalmente, reveló sus verdaderas intenciones, advirtiéndole que muchas familias poderosas de la Federación deseaban casarse con Sue y que alguien de origen incierto, como él, no tenía derecho a aspirar a ella. Kinsan, sin perder la compostura, preguntó con sarcasmo qué ocurriría si realmente se sintiera tentado. Nie Jun respondió fríamente que, de ser así, su destino sería muy terrible, sugiriendo incluso que su vida podría estar en peligro. Mientras Kinsan analizaba la situación, sospechó que Nie Jun podría ser quien estaba detrás de los intentos anteriores de sabotaje. Con una sonrisa desafiante, le respondió que si estaba interesado en Sue, debería perseguirla, y que su propio camino era asunto suyo. Acto seguido, se retiró, dejando a Nie Jun visiblemente molesto. Cuando Kinsan salió, Nie Jun, furioso, le ordenó a uno de sus subordinados confirmar los planes. El subordinado le aseguró que todo estaba listo y que, en aproximadamente una hora, el accidente se llevaría a cabo, asegurando que su objetivo caería sin sospechas. En los suburbios, Kinsan caminaba por las calles, meditando sobre el tiempo limitado que le quedaba antes de la llegada del mundo del cultivo. Necesitaba aprovechar cada oportunidad para aumentar su poder, pues no solo debía prepararse para enfrentar el apocalipsis, sino también protegerse de la amenaza constante de ciertos individuos poderosos y arrogantes. Al tomar un atajo por un callejón, notó a un grupo de personas de aspecto sospechoso que parecían acecharlo. Uno de ellos se acercó con una navaja, lanzándose sobre él en un intento de ataque. Sin embargo, Kinsan fue lo suficientemente rápido para esquivar el ataque inicial. Reconociendo que lo habían estado esperando a propósito, decidió que era hora de darles una lección. Al probar su energía espiritual, confirmó que su cultivo del mundo del cultivo era utilizable sin limitaciones. Al someter rápidamente al primer atacante, los demás matones intentaron reagruparse para atacarlo en conjunto. No eran simples criminales, sus movimientos revelaban un entrenamiento más refinado. Sin embargo, Kinsan, decidido a no mostrar piedad, desenfundó su arco. Con una serie de flechas rápidas y letales, acabó con la mayoría de ellos, dejando solo a uno de pie. El último sobreviviente, aterrorizado, le rogó clemencia. Con una flecha apuntándole directamente al rostro, Kinsan le preguntó quién lo había enviado. El matón, con voz temblorosa, confesó que fue el tigre feroz de la familia Nie quien ordenó el ataque. Kinsan se dio cuenta de que sus sospechas eran correctas. El matón intentó advertirle que el tigre feroz era un maestro marcial poderoso, insinuando que enfrentarlo sería peligroso. Sin embargo, Kinsan pensó que, si lograba restaurar sus habilidades con la espada, podría superar cualquier obstáculo, pero al intentar recordar ciertas técnicas, un intenso dolor de cabeza lo detuvo. Frustrado, preguntó al sistema si había sellado sus recuerdos. El sistema le respondió que sus recuerdos estaban protegidos y aún tenía que romper la vigilancia del vacío. Kinsan preguntó cuándo podría restaurarlos y el sistema le informó que necesitaba transmigrar al mundo del cultivo varias veces más antes de recuperar sus habilidades completas. Resignado a avanzar paso a paso, comprendió que debía mantenerse alerta y ser cuidadoso con sus enemigos. Aunque no podía usar sus habilidades con la espada aún, las habilidades del dios de la guerra serían suficientes para enfrentar los obstáculos que se avecinaban. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad,
El tigre feroz de la familia Nie celebraba, convencido de que su plan contra Kinsan había tenido éxito. Kinsan, tras someter al último de los matones, le pidió que le diera su dispositivo de comunicación para hablar directamente con el tigre feroz. Tras un breve silencio, una voz en el otro extremo preguntó cómo había ido la misión. Kinsan respondió con calma que el intento había fracasado, ya que seguía vivo. La sorpresa fue evidente al otro lado de la línea, pero el tigre feroz, recuperando la compostura, se burló y le dijo que no esperaba que él tomara la iniciativa de contactarlos. Por supuesto, incluso si no lo hacía todavía iba a acabar con él. Voy a darte una oportunidad, respondió Kinsan con voz fría. Sé que sabes dónde vivo, te espero allí. Sin más palabras, destrozó el dispositivo y se giró hacia el último matón, indicándole que se fuera. El hombre, confundido, le preguntó por qué lo estaba dejando vivir. Kinsan, mostrando su serenidad, le explicó que había seguido las órdenes, por lo cual su vida estaba perdonada. En el casino de Changning, el dueño intentaba hacer que Nie Jun desistiera de una solicitud difícil, entregar a una de sus mejores empleadas, que además era la cara pública del lugar. Nie Jun, sin paciencia, preguntó si realmente estaba dispuesto a ofenderlo solo por una pequeñez. El dueño del casino intentó explicarse, pero justo en ese momento el tigre feroz irrumpió para informar que Kinsan había enviado un mensaje provocador. Nie Jun, furioso, le lanzó todas las fichas de la mesa, exigiéndole que resolviera la situación de inmediato. El tigre feroz prometió encargarse personalmente, lo cual lo tranquilizó un poco. Él sonrió y sugirió una apuesta: si su subordinado lograba eliminar a Kinsan, obtendría lo que quería. El dueño del casino dijo que acabar con un objetivo tan pobre no era difícil para un maestro, y la apuesta no le parecía justa, pero la pelirroja le dijo que apostaran. Si fallaban, acabarían con cada miembro de la familia Nie y regresarían a su tierra, ya que estaba cansada del lugar. El dueño del casino, notando la tensión y el peligro en el tono de la pelirroja, aceptó. Mientras tanto, en los suburbios, un dron sobrevolaba el edificio donde el tigre feroz había llegado. Este entró al edificio y al encontrarse frente a la puerta, la destrozó y se detuvo en la entrada, preguntándole a Kinsan cuánto más se iba a esconder. Antes de que pudiera reaccionar, una flecha emergió de las sombras. Aunque logró evitar el impacto, le costó esfuerzo, lo que le hizo darse cuenta de que Kinsan no era un rival cualquiera. Eso es lo que esperaba de un maestro marcial, comentó Kinsan, con una leve sonrisa de satisfacción. Al ver la primera flecha detenida, lanzó una serie de ataques consecutivos, lo que obligó al tigre feroz a esquivar y esconderse. Sorprendido, el tigre feroz pensaba en cómo alguien de origen humilde podía poseer tal habilidad con el arco. En el casino, Nie Jun y los demás observaban la pelea a través de una transmisión. Estaban asombrados de ver cómo Kinsan, un supuesto don nadie, estaba logrando reprimir a un maestro marcial. Frustrado, Nie Jun se comunicó con el tigre feroz para presionarlo a acabar con el trabajo. Aprovechando la distracción, Kinsan disparó otra flecha, apuntando con precisión a la cabeza del tigre feroz. Sin embargo, este último transformó su cuerpo, sus músculos se expandieron y su tamaño aumentó, volviéndose una bestia de pura fuerza bruta. Kinsan murmuró: interesante. Así que tienes un as bajo la manga. El tigre feroz se abalanzó hacia él, agarrando varias de sus flechas y devolviéndolas con una velocidad letal. Kinsan retrocedió rápidamente, esquivando el ataque. Sin embargo, el tigre aprovechó la distancia para propinarle un poderoso puñetazo, lanzando a Kinsan a través de la pared, hacia la siguiente habitación. Para Kinsan la fuerza de su enemigo fue inesperada. Satisfecho, el tigre feroz sonrió, confiado en que ahora tenía la ventaja. Sin tu arco, no eres nada, le gritó, seguro de que había neutralizado la única ventaja de su enemigo. Pero Kinsan no se dio por vencido. Con agilidad, esquivó el siguiente ataque y, de repente, sacó una horquilla de su inventario, sorprendiéndolo con un rápido y preciso corte, seguido de una patada que envió al tigre feroz a estrellarse contra la pared opuesta. En ese instante, Kinsan alcanzó la segunda etapa de condensación de ki, igualando en fuerza al maestro marcial. Su poder espiritual proveniente del mundo de la cultivación le daba una ventaja significativa.
Esto termina ahora, dijo con una voz firme, listo para dar el golpe final en esta lucha a muerte. El tigre feroz, en un intento desesperado por evitar el ataque final de Kinsan, cargó ferozmente. Sin embargo, Kinsan, manteniendo la calma, esquivó con precisión y activó su habilidad de tiro certero y disparos consecutivos. Con una precisión impecable, sus flechas se dispararon en rápida sucesión, creando un rastro en el aire semejante a una serpiente que finalmente atravesó al tigre feroz. Su imponente rugido quedó silenciado, y el cuerpo del tigre feroz cayó al suelo sin vida. Observando el dron que había estado sobrevolando el área y captando la pelea, Kinsan tomó posición una vez más. Apuntó y, con una sola flecha, lo destruyó. En el casino, Nie Jun observaba la transmisión en estado de shock. La derrota del tigre feroz lo había dejado preocupado y, al mismo tiempo, el dueño del casino notó su nerviosismo, sugiriendo que quizás era mejor cancelar la apuesta. Jun, aunque enfurecido, no aceptó retroceder, prometiendo que la próxima vez sería diferente. La pelirroja comentó en tono burlón que él había escapado gracias a la suerte esta vez. El dueño del casino la llama Alteza y le recuerda que vinieron a la Federación Libre en busca de talentos, y deberían reconsiderar la misión. Ella era Ana Medici, la princesa mayor del Imperio Ulanka y primera en la línea de sucesión. Esta suspiró y le preguntó a Feng, el primer guardián y hábil hacker, qué opinaba de Kinsan. Él comentó que su fuerza apenas superaba a un maestro marcial, sin embargo, su forma de luchar era única, y se preguntaba si tenía alguna habilidad oculta. Ella le pidió que investigara más sobre él. Feng accedió, y rápidamente localizó su perfil, observando que era un talentoso desarrollador de mechas. Ana, intrigada, sugirió a Feng que debían encontrar la forma de acercarse a él, pues alguien con su habilidad y creatividad podría ser de gran valor en sus planes. Mientras tanto, Kinsan había llegado al departamento rojo de armaduras de batalla. La seguridad al ingresar era considerable, pero logró pasar sin problemas. Con su mente enfocada, reflexionaba sobre el potencial de la tecnología de mechas. En su vida pasada, el nivel de desarrollo era mucho más avanzado, y si lograba implementar esos conocimientos en esta vida, podría construir una armadura mecánica de gran poder, ideal para enfrentar el apocalipsis. Con una chispa de emoción y determinación en sus ojos, sabía que toda esa tecnología estaba en su mente, esperando ser desatada y confirmada en este mundo. Al llegar a su área residencial, se sintió aliviado de tener un lugar seguro donde refugiarse sin ser molestado. Confirmó su identidad y entró en su viejo hogar, observando por las ventanas la ominosa neblina gris en el aire, el gas del inframundo, una señal de que el apocalipsis ya había comenzado a manifestarse. Consciente de que el tiempo corría, decidió regresar al mundo de la cultivación para entrenar y prepararse. En un estado de meditación, activó el sistema y, en un parpadeo, estaba de vuelta en el reino de cultivación, donde lo esperaba Wang. Él, al verlo, notó la extraña seriedad de Kinsan y, confundido, le preguntó si había algún problema. Kinsan lo tranquilizó, evitando mencionarle la amenaza de los dos grandes talentos que caerían pronto, ya que por ahora solo era una especulación. En lugar de eso, preguntó a Wang si había monstruos de bajo nivel cerca. Sorprendido por la pregunta, Wang le confirmó que sí, y Kinsan le pidió que lo esperara en el campamento, preparándose mentalmente para aumentar su poder al enfrentar a esos monstruos. Durante la caza, la experiencia de Kinsan comenzó a aumentar, llevándolo rápidamente a la tercera etapa de la condensación de Ki. Aunque por el momento el avance había sido sencillo, sabía que las etapas posteriores requerirían mucho más esfuerzo y experiencia. Sin embargo, el sistema le dio una alternativa: podía usar el poder del alma para reemplazar la experiencia. Este poder era posesivo y una vez que se usara la experiencia ya no serviría. Analizando la situación, Kinsan entendió que el poder del alma no era un recurso cualquiera, sino algo mucho más valioso. Le preguntó al sistema qué era realmente este poder. Él le respondió que este era el poder fundamental de los seres vivos. Con esto, él ya sabía que debía elegir. Aceptó el poder, consultando con el sistema sobre hasta qué nivel podría ascender. El sistema le indicó que con 3 puntos podría alcanzar el 5º nivel. Sin dudar, optó por ese avance, sintiendo una energía sin precedentes fluir en su interior. Este tipo de avance, utilizando el poder del alma, era inusual en el mundo de la cultivación y demostraba que su elección había sido acertada. Mientras reflexionaba, pareció ver algo entre las sombras, así que se movió. Una enorme serpiente apareció, una pitón, considerada poderosa entre los monstruos de bajo nivel. Sin embargo, con su nivel actual,
él sabía que no tendría problema en enfrentarla. Activó su habilidad de tiro certero y lanzó una flecha que impactó directamente, obteniendo 5 puntos de poder de alma. Su yo actual debería ser capaz de acabar con maestros como el tigre feroz sin problema. Satisfecho, comenzó a recolectar los recursos valiosos del cuerpo de la pitón, hasta que sintió un aliento venenoso a sus espaldas. Otra serpiente había aparecido. Al intentar usar disparos consecutivos, la pitón anticipó su ataque y, antes de que pudiera reaccionar, lo mordió en el costado, inyectándole un veneno potente. Kinsan notó cómo el veneno empezaba a afectarlo, debilitando su cuerpo. Ahora mismo no era oponente de la pitón, y necesitaba usar su habilidad más poderosa. Le pidió al sistema que le permitiera comprender la habilidad disparo unísono de la golondrina, sacrificando 6 puntos de alma. Con la serpiente lista para lanzar otro ataque, Kinsan se autolesionó levemente para aclarar su mente y enfocarse. Solo tenía una oportunidad. Reunió todo su poder en las flechas y las lanzó hacia la serpiente. Aunque parecía que ésta lograba esquivarlas, Kinsan, con una sonrisa confiada, le dijo que ya había perdido. En un instante, las flechas cambiaron de dirección, golpeándola desde atrás y eliminándola. Sin embargo, el uso del poder espiritual había acelerado la propagación del veneno en su cuerpo. Sabiendo que el tiempo corría en su contra, debía actuar rápido para neutralizar el veneno o, de lo contrario, la situación se complicaría aún más. Tras derrotar a la serpiente, se apresuró a arrancar su vesícula y consumirla para neutralizar el veneno, a pesar de su repugnante sabor. Aliviado, analizó su reciente victoria y se dio cuenta de la limitación de su habilidad de disparo de la golondrina, la cual perdía efectividad si los intervalos de lanzamiento eran demasiado largos. Para superarlo, imaginó combinar tiro certero, disparo consecutivo y disparo unísono de la golondrina. Justo en ese momento, el sistema lo felicitó por su avance e incluso desarrolló una habilidad nueva, danza caótica de nivel primario, una habilidad de crecimiento. Kinsan se preguntó si esta era la verdadera esencia de la habilidad del dios de la guerra. De repente, sintió una presencia inusual en la distancia y se ocultó, observando una reunión de monstruos de alto nivel. El lugar ya no era seguro. Rápidamente, regresó al campamento, donde Wang lo recibió. Kinsan le aseguró que estaba bien, pero mencionó que pronto tendrían problemas. Cuando Wang preguntó cuáles, Kinsan sospechaba que el ejército demoníaco planeaba atacar a los líderes de la humanidad, pero decidió no revelar esto. En su lugar, explicó que los monstruos estaban reuniéndose y que carecían de la habilidad para defenderse, sugiriendo que debían retirarse. Wang propuso usar la formación de ocultación para esconderse, pero Kinsan le advirtió que los monstruos de alto nivel podían ver a través de ella. Wang, sin embargo, insistió en que estaba equivocado y que si deseaba irse, no lo detendría. Kinsan intentó persuadirlo para que se fueran juntos, pero Wang, firme en su decisión, le dijo que esperaría refuerzos y no abandonaría el campamento. Con un suspiro, Kinsan aceptó que no podía forzarlo. A partir de ese momento, sus caminos se separarían. Mientras avanzaba por el bosque, recordó el lugar donde habían caído los generales, Gonsu y Nin, por lo que decidió evitar la zona dirigiéndose al oeste. Sin embargo, un extraño presentimiento lo invadía y, al dar un paso más, se percató del peligro. Rápidamente saltó a una roca justo antes de que una serie de cráteres aparecieran en el suelo donde estaba. Sin perder tiempo, activó la habilidad danza caótica, lanzando sus flechas hacia los agujeros en el suelo. De uno de los cráteres emergió un demonio de túnel, quien, sorprendido, le preguntó cómo había descubierto su escondite. Kinsan pensaba en que este tipo de demonios eran excelentes para las emboscadas y era inesperado verlos, anticipando la naturaleza de este tipo de demonios. Comenzó a reír y le dijo que estaba cubierto de tierra fresca, solo un ciego no lo habría notado. Agregó con ironía que deberían traer tierra vieja de sus refugios para no ser tan obvios. De inmediato, múltiples voces demoníacas confirmaron su error, revelando que se trataba de un escuadrón completo. Parecía una misión de asesinato, y Kinsan se dio cuenta de que había escapado gracias a la limitada inteligencia de sus oponentes. Le sugirió que regresaran con tierra vieja para camuflarse mejor y que él los esperaría. Los demonios, ingenuamente, accedieron y se retiraron, permitiéndole librarse de ellos momentáneamente. En ese instante, una voz agradecida se dirigió a él. Sobresaltado, Kinsan se puso en guardia, preguntando quién era. Ante él apareció Gonsun, el general y anciano de la secta sagrada, un maestro de formaciones. Kinsan, sorprendido, se preguntaba cómo Gonsun lo había encontrado, ya que se había dirigido en la dirección opuesta. Gonsun, sin embargo,
lo saludó amistosamente, activando la formación de ocultación de 6 trigramas. Qin-san no se sorprendió de que un maestro de su calibre pudiera ocultar incluso un templo taoísta. Cuando ambos entraron en la formación, se encontraron con la general Nin, lo que agregó aún más misterio a la reunión inesperada. Al entrar en la formación, Nin miró a Gonsun con una expresión de incertidumbre, preguntándole quién era el joven que lo acompañaba y qué había sucedido con el escuadrón demoníaco. Cuando su mirada se posó en Qin-san, comentó que los demonios de túnel no eran fáciles de expulsar, por lo que quería saber cómo lo había logrado. Qin-san explicó con calma que aquellos demonios tenían mentes poco desarrolladas y que simplemente los había engañado. Con una mirada sombría, Nin le preguntó quién era realmente y cómo sabía la debilidad de estos seres. Él se presentó como miembro de las tropas de la primera línea y comentó que, dado su papel, había tenido que enfrentarse con frecuencia a tales monstruos y conocía bien sus tácticas y vulnerabilidades. Nin aceptó la respuesta con un asentimiento, aunque aún algo recelosa. Gonsun, observando la interacción, pensó para sí que, siendo Nin una mujer impresionante y deseada, cualquier hombre se sentiría intimidado o fascinado por su presencia. Sin embargo, para su sorpresa, el joven mantenía una compostura admirable, lo que hizo que Gonsun se preguntara si lo había subestimado desde un principio. Mientras tanto, Qin-san estaba sumido en sus pensamientos. El lugar donde estos dos generales estaban ahora no coincidía con el que él recordaba, y se preguntaba si los acontecimientos estaban cambiando debido a sus propias acciones. Reflexionando sobre el ejército demoníaco y sus preparativos, pensó que su interferencia, al acabar con el mensajero, había alterado las comunicaciones de los demonios. Esto, en última instancia, parecía haber modificado el curso de la historia. Sacó un colgante, y Gonsun, intrigado, le preguntó qué era. Qin-san le explicó que era la tablilla de mensajes del ejército demoníaco, un objeto que había conseguido cuando derrotó casualmente al mensajero. Gonsun, comprendiendo el impacto de este acto, reconoció que las demoras del ejército demoníaco se debían a la falta de órdenes, algo que, en cierto modo, beneficiaba a las fuerzas humanas. Nin, quien recordaba haber herido al mensajero en un encuentro previo, se mostró interesada en saber cómo alguien de la etapa de establecimiento de fundación pudo derrotarlo. Qin-san, sin perder tiempo, sacó su arco y activó su habilidad de disparo consecutivo, mostrando sus destrezas en combate. Gonsun, impresionado por su habilidad y precisión, no tardó en elogiarlo, reconociendo el valor y la destreza del joven arquero. Qin-san, consciente de la amenaza demoníaca, sugirió a los generales retirarse rápidamente hacia territorio humano antes de que los demonios lanzaran un nuevo ataque. Gonsun, preocupado, le preguntó a Nin sobre su herida. Aunque ella insistió en que estaba bien, el dolor la venció y casi colapsa. Qin-san reaccionó al instante, sosteniéndola y advirtiéndole sobre un posible ataque con veneno por parte del ejército demoníaco. Le ofreció la vesícula de una serpiente, asegurándole que neutralizaría el veneno. Nin, reacia al principio, aceptó cuando él amenazó con tirarla, lo que sorprendió a Gonsun, quien sabía que Nin era famosa por su temperamento. Mientras Nin tomaba la vesícula, reflexionaba, la mayoría de las veces, aquellos en quienes uno confiaba acababan traicionándote, y sin embargo, este desconocido estaba genuinamente preocupado por ella. Notó que este joven era diferente de otros cultivadores, quienes solían acercarse a ella con segundas intenciones. Les pidió unos minutos para canalizar su ki y curarse mientras se sentaba en posición de loto. Gonsun, queriendo aprovechar el tiempo, llevó a Qin-san a una ubicación estratégica donde comenzó a realizar su arte de formación para protegerlos. Al terminar, Qin-san expresó su inquietud: si estaban siendo atacados y perseguidos, ¿por qué no habían recibido refuerzos? Gonsun le explicó que ya habían enviado mensajes, pero no tuvieron respuesta. Cuando Qin-san sugirió que tal vez los amuletos de mensaje fueron interceptados, Gonsun, pensativo, dijo que sería bueno que solo hubiera pasado eso, y le mencionó que también podría haber traidores entre los altos mandos humanos. Ellos decidieron investigar más y pronto descubrieron la amarga verdad: había espías de la raza demoníaca infiltrados en los altos mandos. Con esta revelación, Qin-san entendió por qué estos dos legendarios generales no recibieron ayuda en su vida pasada. Mirándolo desde este punto de vista, la situación era aún más peligrosa, y esperaba que el ejército demoníaco se retrasara. En otra parte, Wang estaba tranquilamente disfrutando de una comida, burlándose de Qin-san por querer irse del campamento y abandonar sus comodidades.
pero, de repente, un temblor lo interrumpió, y en un instante, el gigante sin rostro posó su pie sobre la formación, enviándolo al más allá de forma trágica y abrupta, un fin irónico para alguien que subestimó la amenaza. Mientras Nin continuaba eliminando el veneno de su cuerpo y recuperándose con el poder de la vesícula, Gonsun habló con Kinsan, sugiriendo que, al no pertenecer a ninguna secta, podría ayudarlo a unirse a una. Cuando Nin se acercó, Gonsun le preguntó cómo estaba. Ella le comentó que el veneno de su cuerpo había sido eliminado, sus heridas se recuperaron y agradeció a Kinsan por su ayuda. Él, modesto, respondió que estaba bien, pues ella era un pilar para la humanidad y protegerla era proteger a todos. Gonsun sugirió que ya que todo estaba listo debían irse, cuando de repente, un temblor sacudió el lugar. El enemigo, el temido ejército demoníaco, había llegado antes de lo previsto. Kinsan dijo que no podían evadir la batalla. Nin se preparó, argumentando que si era inevitable debían luchar ferozmente. Kinsan apoyó sus palabras. Nin notó que su arco era inadecuado para esta batalla y le ofreció el suyo, llamado Lluvia Nocturna, un poderoso arco que su padre le había dado. Al tomarlo, Kinsan sintió como el arma ocultaba su aura asesina, algo que sería crucial en la próxima lucha. El gigante sin rostro era una bestia resistente al poder elemental y capaz de devorar energía espiritual. Al enterarse de esto, Gonsun entendía por qué antes sus formaciones no funcionaron. Nin dijo que ya que las formaciones no funcionaban iría a ella, se lanzó al ataque y, con una agilidad impresionante, esquivó un golpe brutal del gigante, concentrando su energía y lanzando un corte devastador que lo hizo retroceder. Kinsan observaba, admirado por la fuerza de Nin, pero notó que usaba un sable y no una espada, lo cual le parecía peculiar. Gonsun explicó que Nin solía ser una cultivadora de espada, pero tras ser traicionada por su hermano marcial, abandonó las espadas y comenzó a odiar a sus practicantes. Curioso, Kinsan preguntó qué tanto le disgustaban los espadachines. Gonsun respondió que cada vez que Nin encontraba a un cultivador de espada, lo retaba en combate solo para demostrarle su superioridad, lo cual comenzaba a preocupar a Kinsan. Gonsun mencionó que a pesar de su fama intimidante, muchos espadachines seguían intentando acercarse a Nin. Ambos bromearon un poco sobre la situación hasta que Nin, bajando rápidamente del cielo, los interrumpió, y les advirtió que en lugar de hablar de los demás, deberían enfocarse en ayudarla a acabar con el monstruo. Sonrojado por el regaño, Gonsun activó su formación de entierro de la montaña, creando picos de tierra que surgieron del suelo, acabando con una gran cantidad de demonios. Inspirado, Kinsan utilizó su danza caótica para eliminar al resto de los enemigos, lo cual desencadenó un aumento en su poder de alma. En ese momento, el sistema le advirtió que, al desafiar oponentes de un nivel más alto, podría superar el límite de su poder de alma y lo alentaba a enfrentarse a enemigos más fuertes. Sorprendido, Kinsan observó cómo aparecían múltiples pantallas ante él. La más importante decía que se había iniciado la batalla de los dioses caídos, lo que hizo que se preguntara si la historia estaba destinada a repetirse. Esta nueva batalla prometía no solo retos sino también la posibilidad de alterar el curso de los acontecimientos. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar, pásense por el canal para ver más contenido.